Bienvenidos a mi canal, soy Samuel Ferrero. Hoy es viernes día 3 de julio y como todos los días vamos a empezar analizando el SP500. Como veníamos diciendo en los últimos vídeos, sobre todo en el vídeo de ayer, teníamos una estructura aparentemente correctiva en un principio, pero finalmente acabó siendo impulsiva y decíamos que todo esto podía ser 1, esto podía ser 2, esto podía ser 3 y en estos momentos tenemos el precio por encima, o sea, ya ha tocado el 38%, que es uno de los puntos clave para finalizar la onda 4. Lo ha alcanzado y se ha dado la vuelta. Ahora lo tenemos justamente parado en un pivote semanal, pero como es viernes, ese pivote va a tener relevancia solamente hasta que termine la sesión operativa de hoy. Una vez cierre el mercado y abra el lunes, ese pivote ya no estará en ese sitio, estará en otro lugar, con lo cual podemos no podemos, o sea, de cara al lunes no podemos tener en cuenta esos pivotes semanales porque se renovarán, al igual que los pivotes diarios, pero bueno, en los análisis no los tratamos porque como hacemos el análisis por la noche, esos pivotes ya no nos sirven tampoco para el análisis del día siguiente. Entonces, bueno, tenemos el precio justo por debajo del pivote mensual 3135, nos ha alcanzado el 38% del retroceso de la onda 3, con lo cual lo que cabría esperar ahora es que el precio se vaya para arriba y vaya a buscar el 61% de las extensiones 1 y 3. Y ese 61% lo tenemos en 3220, coincidiendo con un pivote semanal y mensual, y a pocos puntos por encima tenemos el 3227, que es un pivote trimestral. Por el camino a ese punto tenemos un pivote trimestral en 3159 y un pivote mensual en 3177, que los dejaremos delimitados para el lunes. El pivote trimestral y el pivote mensual. Entonces, bueno, lo que cabría esperar es eso, ¿no? Que se vaya a buscar esos pivotes y a lo largo de la semana, quizá martes, miércoles, si no pega un tirón fuerte, quizá martes, miércoles, pues alcancemos ese 61% si no decide el precio pararse en alguno de los pivotes que hay por el medio. Si por ejemplo, se parase en el trimestral en 3159 y se diese ahí la vuelta y rompiese la línea de tendencia 2.4, nos estaría indicando que se trata de un impulso alcista con fallo de onda 5, con fallo de quinta. Si por el contrario el precio quiere seguir bajando y no tiene suficiente con alcanzar el 38, pues tenemos el 50% en 3103 y justo por debajo en 3092 tenemos las aperturas mensual y trimestral, que también serían perfectamente válidas para esa onda 4, ya que no se nos solapa con el final de la onda 1 y no supera ese 61% del retroceso de la onda 3. En el caso del Dow Jones tenemos una situación bastante similar, solo que el precio pues ha llegado un poco más abajo, ha llegado casi al 61%. Sigue siendo válido, como decíamos, porque no se solapa con la onda 1
y está dentro de ese rango conocido como la Golden Zone, que está comprendido entre los niveles del 38,2, 50% y el 61,8 del retroceso de Fibonacci. Entonces, lo que ahora cabría esperar, al igual que en el SP500, sería que el precio fuese al alza, buscando ese 61% en la extensión de las ondas 1 y 3, y ese 61% lo tenemos justamente en 26.400 aproximadamente, que tenemos, bueno, un poco por debajo, en 26.388, pero al tener un pivote trimestral justo encima, pues tomamos el pivote trimestral como punto de referencia debido a su importancia. 26.405 es el pivote. Ya lo tenemos delimitado de ayer. Vamos a quitar el pivote semanal que lo teníamos delimitado de ayer, lo vamos a colocar en el mensual, que ese sí que nos vale. Y así aprovechamos las marcas que tenemos en el gráfico. Esto lo podemos quitar. Vale, pues entonces tenemos desde el punto en el que estamos ahora, el precio está justo por encima de las aperturas mensual y trimestral. Tendría que el precio que consolidar aquí el lunes para confirmar que el precio va a seguir subiendo, y tenemos el primer pivote a tener en cuenta, 26.165, que es pivote mensual, y el trimestral, como decíamos, que es el objetivo que estamos buscando. Si el precio se va para abajo, pues tenemos, no debería bajar mucho más, porque justamente por debajo a pocos puntos tenemos el 61,8% del retroceso, que sería el punto clave, digásemos, para no seguir bajando. O sea, podría bajar un poco más, pero no debería superar por mucho ese 61%, ya que si no llegaríamos a un posible solape con la onda 1, y entonces este recuento quedaría inutilizado. De hecho, vamos a marcar esa zona de reversión en el SP500, que no lo habíamos marcado, para que no se nos pase. Ahí, y le vamos a dar un color rojo para que quede claro lo que es. Ahí. Y vamos a hacer lo mismo con el Dow Jones. Perfecto. De este modo siempre vamos a tener visible esa zona y no vamos a tener que estar ahí mirando con la crucecita a ver si llega o no llega. Ya se ve claramente. En el caso del Nasdaq, como veníamos diciendo en vídeos anteriores de hace un par de semanas o 3, cuando todavía no habíamos llegado al máximo de esa gran corrección, no habíamos llegado todavía a iniciar esa caída que estábamos mencionando en vídeos anteriores, habíamos comentado que el Nasdaq es un índice que tiene bastante fuerza en cuanto a los movimientos alcistas, y esto queda reflejado perfectamente en esta onda 4, que es prácticamente plana. No ha llegado, ha llegado por los pelos al 23,6%, cuando normalmente pues los demás índices suelen alcanzar el 38%. Tenemos que esperar a ver si el precio va a seguir bajando o no. Tenemos un pivote mensual justo antes de llegar al 38 en 10.281, y yo lo que voy a hacer es trazar esa tendencia que siempre trazamos, esa famosa 0B, para confirmar
la finalización de ese movimiento y empezar a buscar movimientos al alza. Entonces lo que cabría esperar es o bien que el precio sigue bajando hasta alcanzar este pivote o el 38,2, o bien el precio rompe esta línea de tendencia dando por finalizada la onda 4 y empieza a buscar ese 61% de la extensión de las ondas 1 y 3. Si eso ocurre, si da por finalizada ya en este punto, es decir, este mínimo va a ser el final de la onda 4, si trazamos esa extensión que mencionábamos, tendríamos el 61% en 10.746, bastante cerca de un pivote mensual, 10.688, y un pivote trimestral en 10.780. Si en cambio el precio baja hasta el siguiente pivote, a ver, vamos a dibujarlo de nuevo porque moverlo es un poco engorroso. A ver. Si tomamos en cuenta el pivote mensual, el 61% lo tenemos bastante más cerca del pivote mensual en 10.688, y si alcanza el 38% lo tenemos justo por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo más probable es que el precio se quede en donde está o llegue al pivote mensual o al 38%. La zona más probable donde el precio se vaya a parar sea esta zona de aquí, en este pivote. Entonces lo que vamos a hacer va a ser delimitarlo y le vamos a poner un color verde para recordar que ese es uno de los puntos que más probabilidad tendría de ser la onda 5, siempre y cuando, como decía, se cumple el criterio de que este mínimo se quede donde está, llegue al pivote semanal o llegue al 38%. Si sigue bajando más, probablemente este punto ya no tenga tanta probabilidad y tengamos que mirar otros puntos. En el caso del DAX tenemos una onda 4 que ha alcanzado casi el 50% del retroceso. Y vamos a ver dónde nos deja ese 61%. A ver, un segundo. Vale, lo hemos trazado mal. El máximo correcto. A ver. Estoy torpe hoy con el ratón, ¿eh? El máximo correcto sería este. Entonces trazamos la extensión hasta aquí y hasta aquí. Y el 61 lo tenemos en 12.832 y no nos coincide con ningún pivote en esta zona de aquí. Habría que esperar al lunes porque probablemente nos abra un pivote semanal en esta zona. Recordamos que los pivotes semanales hoy a las 12 de la noche se paran y se recalculan el lunes. Bueno, se recalculan el domingo por la noche en la apertura de las 12 de la noche del domingo hacia el lunes.
Entonces es probable que por esta zona, por una zona un poco más cercana al 61%, pues se nos abra un pivote semanal. Entonces, los pivotes que habría que tener en cuenta antes de alcanzar ese 61%, siempre y cuando se confirme que esto es toda la onda 4, para ello lo que vamos a hacer es dibujar esa línea 0B de tendencia. Lo que tendría que ocurrir, perdón, no, esta línea de tendencia sería para que el precio continuase. Bueno, sí, la vamos a dejar porque si la línea de tendencia es atravesada, nos confirmaría que se trata del final, que esto sería el final de la onda 5, este mínimo sería el final de la onda 5. Y si no lo rompe y continúa bajando, pues entonces esto sería una onda A, una onda B y tendríamos que esperar una onda C un poco más abajo. Pero de cara al retroceso de la onda 3, sí, podría ser válido. Mientras no pase el 61%, podría ser perfectamente válido. Y también vamos a marcar, que no lo hemos hecho, de hecho vamos a dejar ese retroceso dibujado para no perderlo de vista, y vamos a marcar la zona de reversión, que es el final de la onda 1. Ahí, y le vamos a dar ese color rojo. Perfecto. Entonces, si el precio nos toca la apertura mensual y trimestral o la supera, esa estructura impulsiva que estábamos trazando queda invalidada y estaríamos más bien viendo una corrección alcista en 3 movimientos. Entonces, como decía, si el precio se va para arriba, pues tenemos en medio el 12.647, que es un pivote trimestral. Luego tendríamos 12.725, que es mensual. Y por último, el 61% en 12.838 y a la espera de ver si el lunes, con el nuevo cálculo de los pivotes, tenemos alguno por aquí en medio. Y si se va para abajo, pues lo que mencionábamos, no superar ni siquiera llegar a tocar, o sea, podría llegar, por ejemplo, a esta altura, pero no llegar a tocarla. No llegar a tocar las aperturas mensual y trimestral. Y ver, al igual que en esta zona probablemente tengamos un nuevo pivote el lunes, también podría ocurrir en esta zona. Podría ocurrir que el pivote semanal pues se haya movido un poco para arriba. Bien, hasta aquí los análisis de hoy. Recuerda suscribirte y darle me gusta al vídeo, compartirlo si te gusta lo que hacemos, y nos vemos en el próximo vídeo con más información, más análisis y más gráficos.